El tramo del Camino Mozárabe de Santiago, que nos trae al municipio de Las Tres Villas, parte del pueblo de Nacimiento. De nuevo, el curso de un río nos servirá de guía. Es el río Nacimiento el que nos guía desde Alavia. Otro río seco, pero al que siempre hay que tener respeto ante posibles avenidas torrenciales. La Vega jalona el río, alimentada por acequias que en ambos márgenes intentan llevar el riego a las paratas o balates. Las que nos acompañan hasta el municipio de Las Tres Villas son las acequias de Las Perdices y el Margen. En tu camino observarás los molinos de viento que con el paso de los años han transformado el paisaje de la comarca de Nacimiento. Tras haber recorrido una distancia de unos 6 kilómetros, abandonarás el curso del río para desviarte hacia Los Gregorios, una alquería en la que son evidentes las construcciones propias de la Sierra de los Filabres, con sus muros de piedra y los aleros de pizarra en su cubierta. A partir de ahí, nos adentramos en el valle de la comarca de Nacimiento, ese valle que mira hacia la Sierra Nevada y hacia la Sierra de los Filabres. Entre olivos y almendros, volvemos al curso del río Nacimiento. Accedemos a Doña María por la calle Ventas. La historia de Las Tres Villas es la historia de Doña María, Ocaña y Escúllar. Tres términos que a lo largo de la historia forman parte de uno u otro territorio. Doña María es uno de los dos núcleos de este municipio que encontramos en nuestro camino. Su origen se remonta a la época romana, siendo una cortijada de Abla, núcleo que resultó principal en la calzada romana que unía Urci y Turaniana, situadas cerca de las actuales ciudades de Almería y Roquetas de Mar, con Aci, la actual Guadix. La venta de Doña María aparece en 1571 como uno de los núcleos de Abla. No encontramos referencias a Ocaña y Escúllar hasta mediados del siglo XVII, momento en el que aparecen como núcleos de la vecina localidad de Abla. En 1740, estos tres términos se independizan de Abla. Los términos de Las Tres Villas, Ocaña y Escúllar se fusionan como un único municipio en 1976, fusión que ya se produjo en el período que va desde 1810 a 1812. En 1820, Doña María y Ocaña de Alboloduy vuelven a unirse en un único municipio que se llamaría Doña María Ocaña. Como es habitual en la entrada o salida de las poblaciones, encontramos a la entrada de Doña María una antigua fuente y un abrevadero para el ganado. Lo encontramos antes de llegar al edificio del Ayuntamiento de Las Tres Villas. También encontramos en Doña María un antiguo lavadero, imprescindible cuando el agua no llegaba en forma de corriente a las casas. De nuevo en la calle de las Ventas, volvemos sobre el nombre que recibía esta población, Venta Doña María. Una de las ventas que existía en el Camino Real de Almería a Granada dio nombre a este pueblo. A la salida de la calle de las Ventas, un panel nos explica lo importante que fueron en su día las vías pecuarias, vías que permitían la trashumancia del ganado hacia Sierra Nevada. Al desembocar en la carretera secundaria que cruza Doña María, observamos un vagón de tren. Este vagón es una manifestación de la importancia que la actividad ferroviaria ha tenido en Las Tres Villas. En el portafolio del partido judicial de Jergal de principios del siglo XX, partido al que pertenecían Escúllar, Ocaña y Doña María,
encontramos una fotografía del cargadero de mineral de la estación de Doña María. Cerca de este lugar queda la iglesia de Santa Teresa, llamando nuestra atención la disposición de su reloj y los querubines que coronan su tejado. Son dos de las patronas de Doña María, Santa Teresa y la Virgen de los Remedios. También encontramos la Virgen de Fátima, ofrenda de la población ferroviaria de Doña María e imagen que se procesiona de nuevo desde hace unos años. La procesión acaba en la antigua estación de ferrocarril. Antes de continuar, te sugerimos un desvío en tu camino. Visitaremos Escúllar. Una de las 3 villas de este municipio se encuentra fuera del camino mozárabe. Es el núcleo de Escúllar, situado a no más de 7 kilómetros. En el camino encontramos el puente ferroviario que supera la Rambla de Escúllar, situado en la línea férrea Linares-Almería, entre las estaciones de Abla y Doña María Ocaña. Con un trazado curvo y una longitud total de 191,5 metros, responde a la tipología de puente con armadura de tablero superior de estructura metálica triangulada tipo Warren o sistema Eiffel sobre soportes de sillería. Se encuentra dividido en 6 tramos de 31,20 metros a través de 5 pilares rectos ovalados. El puente se reforma en la década de los 70 del siglo XX. Una fotografía de 1902 se encuentra en el Archivo Histórico Ferroviario, dentro del Fondo Enrique Paniagua. En ella observamos las labores de auxilio a un tren descarrilado. Seguimos hacia Escúllar. Al cruzar la Rambla, debajo de la calle de la Fuente, encontramos la Fuente de los Caños. El paseo por Escúllar nos permite ver algunas casas con los elementos fundamentales de la arquitectura de la Sierra de los Filabres: piedra en las paredes y aleros de pizarra en la cubierta. Esos mismos elementos encontramos en la iglesia de Escúllar: piedra, pizarra y cal. Es la iglesia de la Inmaculada Concepción, construida en el siglo XVII. Escúllar está a la espalda de la Sierra de Baza y en las estribaciones de la Sierra de los Filabres. Volvemos a la iglesia de Santa Teresa, en Doña María. Volvemos al camino mozárabe. Nos dirigimos hacia Ocaña, otra de las 3 villas de este pequeño municipio. En estas calles encontramos la iglesia de la Anunciación, iglesia de la que también es patrón San Bernardo. Como en el caso de Escúllar o Doña María, es muy recomendable pasear por sus calles. Antes de dejar Ocaña y el municipio de las 3 villas, nos dirigimos al entorno de la Ermita de las Ánimas. Este es el mirador que te proponemos en este caso. Llegados a este punto, observamos el valle de la comarca de Nacimiento. Los aerogeneradores, esos grandes molinos de viento, salpican el paisaje. Paisaje en el que también encontramos esa vega que nos acompaña todo el camino. Desde este punto, observamos las estribaciones de la Sierra de Baza, de la Sierra de los Filabres y de Sierra Nevada. Nuestro próximo destino está cerca. Nos dirigimos a la localidad de Abla.